Hola de nuevo, queridos seguidores del canal. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en el caso del supuesto incidente en la discoteca que involucró a Can Yaman. Sé que la curiosidad y la preocupación son grandes, y es mi deber como creador de contenido mantenerlos informados de la manera más completa y precisa posible. Así que en esta segunda parte vamos a analizar el contexto del incidente, a explorar posibles causas y consecuencias, y a reflexionar sobre la cultura mediática que rodea a las celebridades en la actualidad. Prepárense para un análisis más profundo y detallado. **** El contexto, la vida de Can Yaman y la presión mediática ****. Antes de sumergirnos en los detalles del incidente en sí, es crucial entender el contexto en el que se desenvuelve la vida de Can Yaman. Este actor turco con una creciente fama internacional, se encuentra constantemente bajo la atenta mirada de los medios y de sus numerosos fans. Su éxito en series como Erkenci Pájaro Soñador, y su atractivo físico lo han convertido en un ícono de la televisión, generando una intensa atención mediática. La presión que enfrentan las celebridades como Can Yaman es enorme. Cada movimiento, cada aparición pública, cada interacción social es susceptible de ser analizada, comentada y, en ocasiones, magnificada o distorsionada por los medios y las redes sociales. Esta exposición constante puede generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, incluso afectar la salud mental de las personas. Además, la vida de una celebridad está llena de compromisos, viajes, eventos sociales y, por supuesto, la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Esto implica rodearse de un equipo de profesionales, agentes, publicistas, guardaespaldas, etc., que gestionan y controlan cada aspecto de su vida. Sin embargo, incluso con esta protección, es imposible evitar por completo el contacto con el público y las situaciones inesperadas. Explorando las posibles causas del incidente ***. Ahora bien, volvamos al incidente en la discoteca. Como mencionamos en la primera parte, la información inicial fue confusa y contradictoria. Sin embargo, a medida que se han filtrado más detalles y siempre con la cautela necesaria, podemos especular sobre las posibles causas que pudieron desencadenar la situación. Una de las hipótesis más recurrentes es la existencia de un altercado, posiblemente provocado por celos, envidia o una simple malinterpretación. La fama y el atractivo de Can Yaman lo convierten en un blanco potencial para situaciones de este tipo. Es posible que alguien intentara llamar su atención de manera inapropiada, o que se generara una discusión por algún motivo trivial. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que el incidente estuviera relacionado con algún tipo de incidente fortuito, como un empujón accidental o una caída. Sin embargo, las imágenes filtradas sugieren que la situación fue algo más que un simple accidente. También es importante considerar el contexto de la discoteca en sí. Estos lugares, por su propia naturaleza, suelen estar asociados con el consumo de alcohol y un ambiente festivo, lo que puede propiciar situaciones de tensión o conflicto. Además, la presencia de un personaje público como Can Yaman puede atraer a un gran número de personas, creando una atmósfera más propensa a la aglomeración y a los altercados. Las consecuencias del incidente, imagen pública y futuro profesional ***. Las consecuencias de este tipo de incidentes pueden ser variadas y afectar diferentes aspectos de la vida de una celebridad. En primer lugar, está el impacto en la imagen pública. La difusión de noticias negativas, aunque sean exageradas o falsas, puede dañar la reputación de la persona y afectar su relación con sus fans y con el público en general. En el caso de Can Yaman, es probable que este incidente haya generado cierta preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su popularidad y su carisma son factores que pueden ayudar a mitigar el impacto negativo. Además, la forma en que el actor y su equipo gestionen la situación será crucial para determinar el alcance de las consecuencias. Otro aspecto importante es el impacto en su futuro profesional. Aunque un incidente aislado como este no suele tener consecuencias graves para la carrera de un actor, es posible que algunos proyectos o contratos se vean afectados. Los productores y directores pueden ser más cautelosos a la hora de contratar a una persona que se ha visto envuelta en una polémica, aunque sea mínima. Sin embargo, también es cierto que en algunos casos, la controversia puede aumentar la visibilidad y el interés en la figura de una celebridad. Dependiendo de cómo se maneje la situación, el incidente en la discoteca podría generar un mayor interés en los proyectos futuros de Can Yaman. La cultura mediática y el sensacionalismo, un análisis crítico ***.
El incidente en la discoteca de Can Yaman nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre la cultura mediática y el sensacionalismo que imperan en el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación, impulsados por la necesidad de generar clics y de mantener el interés del público, a menudo recurren a la exageración, a la especulación y a la difusión de noticias falsas o incompletas. Las redes sociales, por su parte, han amplificado este fenómeno. La velocidad con la que se comparte la información, la falta de verificación y la facilidad para generar rumores y bulos han creado un ambiente propicio para la desinformación y la manipulación. Es fundamental que los consumidores de información sean críticos y no se crean todo lo que leen o ven en Internet. Es importante contrastar las fuentes, buscar información oficial y no dejarse llevar por el morbo o el sensacionalismo. En el caso del incidente en la discoteca, es probable que muchos medios hayan exagerado los hechos para generar más impacto y atraer más audiencia. Es responsabilidad de los lectores y espectadores analizar la información con ojo crítico y no caer en la trampa de la desinformación. *** La reacción de Can Yaman y su equipo, un análisis de la estrategia ***. La forma en que Can Yaman y su equipo han manejado la situación es un aspecto crucial para evaluar el impacto del incidente. La falta de un comunicado oficial inmediato, por ejemplo, generó cierta incertidumbre y alimentó la especulación. Sin embargo, es posible que esta estrategia se haya utilizado para evitar una escalada innecesaria de la polémica y para proteger la imagen del actor. Posteriormente, la emisión de un comunicado conciso y con una explicación general, sin entrar en demasiados detalles, puede ser interpretada como una forma de minimizar el incidente y de evitar que se convierta en un tema de debate público. Esta estrategia, en general, parece acertada, ya que evita la confrontación y permite que el actor siga adelante con su vida y su carrera. Sin embargo, es importante destacar que la gestión de crisis de este tipo requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Un mal manejo de la situación puede empeorar las cosas y dañar la reputación de la persona. *** Conclusión. Reflexiones finales y perspectivas futuras ***. En conclusión, el supuesto incidente en la discoteca que involucró a Can Yaman es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades está constantemente expuesta a la mirada pública y a la presión mediática. Aunque los detalles del incidente aún no están del todo claros, es evidente que la situación generó especulaciones, rumores y, en algunos casos, desinformación. Es fundamental que los fans, los medios de comunicación y el público en general sean críticos con la información que consumen y no se dejen llevar por el sensacionalismo. La vida de una celebridad es compleja y está llena de desafíos, y es importante tratar a estas personas con respeto y empatía. En cuanto al futuro de Can Yaman, es probable que este incidente no tenga consecuencias graves para su carrera. Sin embargo, es importante que el actor y su equipo sigan gestionando la situación con cuidado y que se concentren en su trabajo y en su relación con sus fans. Finalmente, quiero agradecerles a todos por su participación y por sus comentarios. Espero que este análisis detallado haya sido de su interés y que les haya ayudado a comprender mejor lo que sucedió. Recuerden siempre verificar la información, ser críticos y no dejarse llevar por el morbo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental. Hola de nuevo, familia del canal. Soy tu nombre y como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Sé que el tema del accidente en la discoteca de Can Yaman sigue generando interés, y por eso he decidido dedicar una tercera parte a este análisis. En este vídeo vamos a explorar un poco más allá, abordando perspectivas que no hemos tocado antes y respondiendo algunas de las preguntas que ustedes mismos han planteado en los comentarios. Prepárense para un análisis más profundo y reflexivo. *** Profundizando en las reacciones, ¿cómo afectó el incidente a los fans? ***. Una de las cosas más importantes que hemos notado es la reacción de los fans de Can Yaman. ¿Cómo se sintieron al enterarse de las noticias? ¿Cómo interpretaron el incidente? Y sobre todo, ¿cómo ha afectado su relación con el actor? Es evidente que la mayoría de los fans mostraron preocupación y apoyo incondicional. Muchos expresaron su deseo de que Can estuviera bien y le enviaron mensajes de cariño y aliento. Esta reacción es totalmente comprensible, ya que los fans suelen sentir una conexión emocional con las celebridades que admiran. Sin embargo, también hubo reacciones más complejas.
Algunos fans se sintieron decepcionados o desilusionados, especialmente si las noticias insinuaban un comportamiento negativo por parte de Khan. Otros expresaron su frustración por la falta de información oficial y por la especulación mediática. Es importante entender que los fans tienen diferentes niveles de involucramiento y de expectativas. Algunos son seguidores casuales, mientras que otros son verdaderos devotos, que siguen de cerca cada movimiento del actor. La reacción de cada uno dependerá de su nivel de apego emocional y de su interpretación de la situación. En general, la reacción de los fans ha sido positiva, con un claro predominio del apoyo y del cariño. Esto demuestra la fuerte conexión que existe entre Can Yaman y sus seguidores, y la capacidad de los fans para perdonar y entender situaciones difíciles. Analizando el papel de los medios de comunicación, sensacionalismo o búsqueda de la verdad, Otro aspecto crucial que debemos analizar es el papel de los medios de comunicación en este incidente. ¿Estuvieron los medios sensacionalistas o buscaron la verdad? ¿Qué motivaciones tenían al cubrir la noticia? Es innegable que algunos medios recurrieron al sensacionalismo para generar clics y atraer audiencia. Utilizaron titulares llamativos, imágenes impactantes y rumores sin verificar para crear una narrativa más dramática y atractiva. Sin embargo, también es cierto que otros medios se esforzaron por ser más objetivos y por ofrecer una visión más completa y equilibrada de la situación. Buscaron diferentes fuentes, contrastaron la información y evitaron la especulación innecesaria. La realidad es que los medios de comunicación son diversos, y cada uno tiene sus propios intereses y objetivos. Algunos están más interesados en el sensacionalismo, mientras que otros se preocupan más por la veracidad y la imparcialidad. Es importante que los consumidores de información sean conscientes de esta diversidad y que aprendan a evaluar críticamente cada medio de comunicación. Debemos identificar los sesgos, analizar la credibilidad de las fuentes y no dejarnos llevar por la propaganda o la manipulación. El impacto en la imagen de Can Yaman a largo plazo, una mancha en su trayectoria, La pregunta que muchos se hacen es, ¿tendrá este incidente un impacto duradero en la imagen de Can Yaman? ¿Podría afectar su carrera a largo plazo? La respuesta es compleja y depende de varios factores. En primer lugar, depende de la gravedad real del incidente. Si se trató de un simple malentendido, es poco probable que tenga consecuencias significativas. Si por el contrario hubo un comportamiento inapropiado por parte del actor, el impacto podría ser mayor. En segundo lugar, depende de la forma en que Can Yaman y su equipo gestionen la situación. Si el actor muestra arrepentimiento, ofrece explicaciones claras y transparentes y se enfoca en su trabajo, es probable que el impacto sea mínimo. En tercer lugar, depende de la percepción del público. Si los fans y el público en general son comprensivos y perdonan a Khan, el incidente podría ser rápidamente olvidado. En general, es poco probable que este incidente tenga consecuencias graves para la trayectoria de Can Yaman. El actor tiene una base de fans sólida, una imagen positiva y un gran talento. Sin embargo, es importante que aprenda de la experiencia y que tome medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Reflexionando sobre la fama y la privacidad, ¿dónde está el límite? Este incidente nos lleva a reflexionar sobre la fama, la privacidad y los límites que se deben establecer en el mundo del entretenimiento. ¿Hasta dónde tiene derecho el público a saber sobre la vida privada de una celebridad? ¿Cómo se puede proteger la privacidad en un mundo tan mediático? La respuesta a estas preguntas es compleja y no hay una solución única. Por un lado, las celebridades son figuras públicas que por su propia naturaleza, están expuestas a la mirada del público. Por otro lado, tienen derecho a su privacidad y a una vida personal. Es importante encontrar un equilibrio entre ambos derechos. Los medios de comunicación deben ser responsables y no invadir la privacidad de las celebridades sin una justificación clara. Los fans deben ser respetuosos y no exigir una información excesiva sobre la vida privada de sus ídolos. En el caso de Can Yaman, es fundamental que se respete su privacidad y que se le permita seguir adelante con su vida y su carrera. Los medios de comunicación deben ser cuidadosos al cubrir su vida personal y no deben alimentar el sensacionalismo. Conclusión. Un cierre reflexivo y un mensaje final. En conclusión, el supuesto incidente en la discoteca de Can Yaman es un ejemplo de las complejidades y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo actual.
Hemos analizado las reacciones de los fans, el papel de los medios de comunicación, el impacto en la imagen del actor y la importancia de la privacidad. Espero que este análisis detallado haya sido de su interés y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Recuerden siempre ser críticos, verificar la información y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Quiero agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas y por sus comentarios. Su interés y su apoyo son fundamentales para este canal. Finalmente quiero enviar un mensaje a Can Yaman, le deseamos lo mejor en el futuro, y esperamos que este incidente le sirva como aprendizaje para seguir creciendo personal y profesionalmente. Y a ustedes, queridos seguidores, les doy las gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para aprender. No duden en dejar sus comentarios y en compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y como siempre no olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es muy importante.